Bueno, entonces voy a revisar en la lista de los participantes y ya se encuentra Álvarez, Ballesteros, Cerquera, Malagón, Moya, Parrado. Dejamos la falla de estos estudiantes. Entonces, esperemos que nuestros compañeros, sus compañeros se conecten en los próximos minutos. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos aquí hablando de cuándo era convexo, cuándo era regular, cuándo era irregular, cuándo era cóncavo, convexo. Moya. Entonces, estábamos hablando de eso, de que cuando era recto, cuando era oblicuo, cuando era convexo, cóncavo, regular o irregular, ¿no? Entonces, pues miramos cada caso, ¿cierto? Porque era irregular, porque era recto, ¿cierto? Y bueno, entonces, esa clasificación hay que analizarla muy bien según la definición, ¿no? Entonces, les recomiendo que ustedes, los que tengan el libro o cuando vayan a ver el video, por si lo van a estudiar, entonces revisen cada concepto y lo relacionan con cada imagen, ¿no? Bueno. Aquí hay una parte que dice, ten en cuenta, pues le da un dato muy importante, y ese ten en cuenta es clave para poder entender lo que viene a continuación. Entonces, dice, un paralelepípedo no puedo buscar. Dice, un paralelepípedo es un prisma convexo cuyas bases también son paralelogramos. ¿Listo? Ojo, entonces, recuerden que ahorita los prismas, o sea, si estamos hablando de que en la parte de arriba y abajo hay polígonos, o sea, si tienen más de 4 lados, o sea, si estamos hablando de que sean cuadrados o sean rectángulos, ¿no? Las bases. Entonces, si en la parte de arriba y en la parte de abajo hay rectángulos, o hay rombos, o hay romboides, ¿cierto? Entonces se llaman paralelepípedos, ¿no? Entonces debe tener rectángulos, pero las bases deben ser paralelogramos. Recuerden que los paralelogramos son los que les dije, ¿no? Rectángulos, cuadrados, rombos y romboides, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo es un ortoedro? Resulta y pasa que si en la parte de arriba y en la parte de abajo, es muy importante tener los nombres presentes y saber cuándo nos dicen, porque cuando ustedes van a estudiar cualquier tema y les sale una palabra, un paralelepípedo, quedan, no sé qué es eso, o un ortoedro. ¿Sí? No les van a decir es una figura que tiene 4 rectángulos y 2 bases rectangulares, no les van a decir nada, de una vez le dicen ortoedro, ya. Entonces, mira que le están diciendo que las dos caras son rectángulos, y mira, la de arriba y la de abajo, ¿no? Perdón, esta de acá abajo y esta de acá. Estos son rectángulos. Bueno. Diferente es un romboiedro. Ojo porque mira, aquí hay romboiedro y acá hay un romboedro. ¿Qué diferencia hay entre un romboiedro con la I y un romboedro? Entonces, el romboiedro tiene caras que son romboides. ¿Listo? Y el romboedro tiene caras que son rombos. ¿Cuál es la diferencia entre un rombo y un romboide? Listo. Entonces, básicamente, pues,
consiste en que las diagonales en el romboide, ¿sí? Las diagonales, ustedes las pueden observar aquí bueno, si quiere ven que le aplicamos un aumento. Entonces, ahí ustedes pueden observar que, mire, esta diagonal, con esta diagonal, esas dos diagonales forman una cruz, pero entonces no es una cruz formando ángulo recto, sino forman ángulos diferentes a 90 grados, ¿cierto? Ahora, si miramos acá, sí son rombos. Fíjense que cuando se cruzan las diagonales, entonces sí forman 90 grados. Bueno, entonces, si quiere vamos a buscar aquí rápidamente en las imágenes. Escribamos un rombo, romboide. Romboide. Bueno, aquí diagonales. Entonces miren las diagonales de un rombo, ¿no? Entonces forman 90 grados, forman una cruz, ¿cierto? En cambio, en un romboide, ¿cierto? Por ejemplo, este es un romboide, vean, no se forman 90 grados. Entonces, aquí sí se forman 90 grados, aquí no. Entonces, si miran las diagonales, entonces, en este caso podemos observar que el rombo aquí, esto es un rombo, y en este es un romboide. Entonces, romboiedro y romboedro, ¿no? Y la más difícil, y la que ya más conocen es el cubo, ¿no? Bueno, ¿entendieron hasta ahí, niños? Eso es cuestión de que le echen una repasadita, ¿no? Porque pues son conceptos y pues cuando los estudien tienen que ir buscando ustedes como las palabras de enlace para que ustedes se les quede memorizado, ¿no? Bueno, vuelvo y pregunto, ¿entendieron? Y me confirman con un sí o no, desactivando su micrófono para poder seguir. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Igualmente, para su tranquilidad, nada de eso va a salir en una evaluación. Pues, por lo menos en la actividad no va a salir, ¿no? En el taller que van a hacer de este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, ya les voy a decir qué es lo que va a salir. Va a salir el tema que nosotros manejamos, es el área, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí para finalizar ese tema, entonces vamos a hablar de la altura en diferentes casos, ¿no? Cuando el prisma está recto o nosotros le habíamos dicho si era recto perdón, regular o irregular, ¿no? Entonces, recuerden que regular es porque está recto, irregular es porque está de medio lado, ¿no? No, la otra semana, Ana María, la otra semana en clase yo les voy a proyectar aquí unos ejercicios y les digo, bueno, escribamos este primer punto, ¿sí? Solucionemos este punto. Entonces, en clase yo les propongo el taller, ¿no? Y pues la otra semana, pues como se lo coloco la otra semana, pues yo les diré ese día hasta que dé plazo, ¿listo? Bueno, entonces miremos en los dos casos. Cuando el prisma es irregular, quiere decir que está inclinadito. ¿Cuál es la altura? Entonces, desde la parte más alta, voy a señalar aquí con una flecha, desde la parte más alta hasta el piso. Esa es la altura, ¿no? Entonces, y cuando el prisma es regular, lo mismo, desde la parte más alta, voy a agrandarlo aquí a propósito, pues para que podamos mirar mejor la flechita. Desde la parte más alta hasta el piso. ¿Listo? Esa sería la altura. Es como para que reconozcan cómo mirar cuál es la altura. Casualmente, aquí la altura es la misma medida de qué? De los lados. De acá hasta acá la altura de una arista, ¿no? La misma medida de la arista. La altura
la altura, ¿no? Muy diferente el caso es aquí arriba, porque aquí la medida de la altura, miren, la medida de la altura es diferente a la medida de la arista. Entonces, ahí es, si ustedes le dan la medida de esa arista, esa no es la altura, ¿no? Bueno. Pasemos ahora sí a lo que es área lateral y total de los prismas. Ojo que la área lateral es el área alrededor, ¿no? Y el total, pues en total es decir, es sumar el área lateral más el área de las dos bases, ¿no? Entonces, para ello, necesitamos tener muy presentes que, ¿qué significa? Voy preguntando y desactivan el audio. ¿Qué significa la H? Altura. Altura. Listo, muy bien. ¿Qué significa el AB? Apotema y base. Tema de la base, listo. ¿Qué significa esta L? Lado. Lado. La medida del lado, ¿no? Estamos hablando de que H es la altura, pues la medida de la altura, ¿no? AB es la apotema, ¿cierto? La medida del apotema. Y L, la medida del lado. ¿Cuál no aparece ahí? ¿Cómo se La R, el radio es la base. El radio, ¿cierto? El radio, ¿cierto? Entonces, hay una nueva que aparece ahí y es la siguiente. ¿Esa cuál sería? ¿Cómo creen que se llama esa P? Perímetro. Perímetro, muy bien, Torres. Entonces se llama perímetro. Bueno. Entonces, ¿de dónde sale el perímetro? Pues dependiendo de la cantidad de lados, porque mire, desde... A ver, vamos a ver si lo puedo aumentar acá. Les voy a hacer aumento acá. Ahí. Listo. Entonces, mire, desde acá hasta acá, la medida es del lado. Desde aquí hasta aquí, la medida es del lado. Desde aquí hasta acá, la medida es del lado. Y esta medida desde acá hasta acá es el mismo lado. Y esta medida de aquí hasta aquí es el mismo lado, ¿cierto? Y de aquí hasta acá también es el mismo lado. Y de aquí hasta acá es el mismo lado. O sea que desde acá hasta acá es el lado más el lado más el lado más el lado más el lado. 5 veces el lado. O sea que es el perímetro. Por eso se llama el perímetro. Por eso es que aquí arriba dice perímetro. ¿Sí lo miran? P. De lado a lado, ¿cierto? Sería el perímetro. Porque se suman todos los lados. Para que tengan presente eso, ¿no? O otras personas que hacen la medida del lado la multiplican por la cantidad de rectángulos. O sea que en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5. O sea que al lado lo multiplican por 5. ¿Listo? Pero ojo que no siempre debe multiplicar por 5. Siempre debe multiplicar por la cantidad de lados, ¿no? Para encontrar el perímetro. Bueno. Lo que hablamos ahí encimita de esa figura, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Recuerden que eso para mí es, eso para mí es como quien dice, podemos seguir avanzando, ¿no? Bueno, el área lateral de un prisma recto es la suma de las áreas de los dos rectángulos, de los rectángulos formados, estoy leyendo otras palabras, de los rectángulos que forman sus caras laterales. Eso quiere decir que nos toca calcular el área de todos los rectángulos que salgan, ¿cierto? Y más encima, ¿cierto? Con el rectángulo, y más encima, pues también nos toca tener en cuenta el área de la parte de arriba y el área de la parte de abajo, o sea, de las bases, ¿no? Entonces, bueno, empezamos aquí. El área lateral, ¿por qué multiplican el perímetro por la altura? ¿Alguien me lo puede decir? Bueno, entonces vuelvo y repito, vea, si ustedes se imaginan, si ustedes se ponen a calcular el área de un solo rectángulo, pues entonces sería lado por altura, lado por altura, lado por altura. ¿Y miran? Les tocaría calcular lado por altura en cada uno. Pues nosotros sabemos que en todo nos va a dar lo mismo. Pero si ustedes quieren,
pueden tomar todo como un solo rectángulo, que tiene base, perímetro, altura, o sea, perímetro por altura, ¿no? Entonces, por eso sería el área lateral, lo pueden tomar como perímetro por altura, ¿listo? Entonces, por eso aquí aparece área lateral, perímetro por altura. Y área de la base, entonces eso es lo que yo les estaba mostrando aquí en su cartilla. Que les quería mostrar en su cartilla, cuerpos geométricos. ¿Está acá o está en el anterior? Está en la anterior unidad. 6. Aquí está, vea, área de polígonos regulares. Entonces esto ya lo miramos nosotros, ¿cierto? Y recuerden, mire, área de un polígono regular, perímetro por apotema sobre 2. ¿Y qué es lo que yo tengo acá? Área de la base, pues como la base es un polígono, ¿cierto? Entonces perímetro por la apotema dividido en 2. Vea, es la misma que, es la misma. Y si ustedes quieren ir a revisar en su cartilla, entonces se van a la unidad 6 en el capítulo 7, área de polígonos regulares, para que recuerden cómo se calcula el área de un polígono. Entonces, bueno. Ahí como para que mire, lo que quiere mostrarles la cartilla es que ustedes pueden ir haciendo arreglos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes son niños de séptimo, próximamente niños de octavo, y pues en octavo los procedimientos se manejan más en letras, o sea, letras con números, ¿cierto? Entonces aquí ya les empiezan a mostrar a ustedes qué hacen, ¿no? Para manejar letras y números, que eso se llama álgebra, ¿no? O sea, aquí les van haciendo como unas primeras ideas del álgebra. Entonces, miren, área lateral. ¿Cuál es el área lateral? Entonces, el área lateral es PH. Entonces, P por H, ¿no? Entonces, el área lateral es P por H, ¿no? ¿Por qué? Porque como si yo quiero calcular el área total, pues me toca sumar el área lateral, o sea, de alrededor de las caras, más las dos de arriba y la de abajo, ¿no? Entonces, tenga presente que aquí dice área de la base, pero entonces, ojo porque miren, área de la base, perímetro por apotema sobre 2. Pero miren que ustedes cuántas bases tienen en el prisma. Tienen una base arriba y una base abajo. Por eso el área de la base la multiplican por 2. Entonces tengan presente eso, ¿no? Y recordemos que el área de la base, vea, aquí, 2 por el área de la base. Pero el área de la base es perímetro por apotema sobre 2. ¿Cierto? Entonces, perímetro por apotema sobre 2. ¿Y qué le va a pasar a este 2 con este 2? Se van a cancelar. Y por eso, aquí aparece perímetro por apotema, ¿no? Ojo porque este paso en la cartilla no está, ese lo escribí yo aparte, ¿no? Para explicarles por qué en la cartilla aparece perímetro por apotema. Cuando ustedes saben que el área de un polígono es perímetro por apotema sobre 2, ¿no? Bueno. Bueno, igualmente no se vayan a preocupar si no están entendiendo mucho acá, porque igualmente les estoy diciendo que eso es un arreglo de ecuaciones, de álgebra, de letras, ¿sí? Que todavía no les voy a pedir que lo hagan, ¿no? Ahora, por último, si ustedes observan acá, aquí tienen perímetro y aquí tienen perímetro. Como tienen repetido perímetro y en dos multiplicaciones, entonces el perímetro se deja fuera de un paréntesis y adentro queda H más AB, o sea, más apotema. O sea que en resumen, si ustedes quieren calcular el área de un prisma con una sola ecuación, pues utilizan esta. Cogen y suman la altura, la suman con la apotema y la multiplican por el perímetro y ya encontraron el área de todo el prisma. Pero bueno, si usted dice, no, profe, yo no entendí esa fórmula, no, entonces ustedes ya saben cómo calcular el área, pues si ustedes le calculan el área a cada cosita, ¿cierto? Si ustedes le calculan el área a esto, más el área de esto,
sea, calculan el área de cada cara y al final la suman, calculan el área de esta. O sea, calculan el área de las dos bases y el área de los 5 rectángulos y los suman, les tiene que dar el mismo resultado. O sea que yo no les estoy exigiendo que utilicen esta ecuación, ¿cierto? Si ustedes la quieren utilizar, utilícenla. Si no la quieren utilizar, porque no les gusta utilizar esa fórmula, les gusta calcular el área parte por parte, pues háganlo, ¿listo? Entonces, bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Esto es importante. Sí, no se los voy a preguntar en el taller, pero pues ténganlo presente, ¿no? Dice que el volumen de un prisma se puede calcular al multiplicar el área de una de sus bases por la altura. O sea que si yo multiplico el área de esta base por esta altura, ya me dio el volumen. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Y ahí le tendría que dar en metros cúbicos, centímetros cúbicos. Bueno. Eso es lo que le están diciendo ahí hasta el momento. Ahora, pues, vamos a dejar un poquito la teoría y nos vamos a ir al ejemplo, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un prisma? Entonces, el área de un prisma, tenemos este prisma de aquí, ¿listo? Entonces, tenemos ese prisma y nos están dando qué datos. Entonces, espera a ver si lo podemos reducir para que nos quede arriba. Ya, ahí. Entonces, nos están dando la altura. Si un prisma pentagonal recto de 10 centímetros de altura, o sea que esta altura, esta h vale 10, ¿cierto? Listo. El lado de su base mide 6 centímetros. Entonces, uno de estos lados, ¿cierto? Uno de estos lados de acá mide 6 centímetros, ¿cierto? Aquí abajo, ¿cierto? Y su radio es 5 centímetros. Aquí, en este caso no nos dieron la apotema, nos dieron el radio. Cuando le dan el radio, con el radio calculan la apotema. ¿Cómo? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, ustedes pueden decir, profe, pero es que el teorema de Pitágoras ya lo miramos. No estamos viendo el teorema de Pitágoras, ya lo miramos. Lamentablemente, las matemáticas son así. Como ya le explicaron teorema de Pitágoras, le pueden dar un ejercicio donde les toque aplicar el nuevo tema y el tema pasado. ¿Listo? Bueno. Entonces nos toca calcular el área total. Entonces, si nos va, bueno, para calcular el área total, tengo que calcular el área lateral. Entonces, ¿cómo calculo el área lateral, niños? Multiplico cada rectángulo, como son caras rectangulares, miren, si miramos acá, tenemos que calcular el área de todos los rectángulos. Pero si nosotros nos fijamos en un rectángulo, este rectángulo, miren, cualquiera de esos rectángulos tiene la misma medida, ¿no? Entonces, este rectángulo, ¿qué tiene? Tiene base 6 y altura 10. O sea que cada rectángulo, ¿cuánto vale de área, niños? ¿Pueden desactivar el micrófono para que me digan la respuesta? ¿Cuánto vale el área del rectángulo? Recuerden que tienen que multiplicar estos dos, 6 por 10, ¿no? Base por altura. Si es así, ¿cuánto les dan? 60. 60 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, listo. ¿Eso para qué se lo estoy explicando aquí? Para que vean lo que hay, lo que se hace en este paso, miren. ¿Qué hacen aquí con el 6 y el 10? Se multiplican. Y bueno, les hago la pregunta. ¿Y qué hace este 5 acá? ¿Qué hace este 5 acá? O sea, Es la cantidad de rectángulos. porque, ¿cuántos rectángulos miran ustedes aquí? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que, básicamente, ¿qué se hizo? Se calculó el área de un rectángulo.
¿sí? Y le da 60. Y es, como son 100, cada rectángulo vale 60, entonces toca multiplicarlo por 5, ¿cierto? O si ustedes quieren sumar 60 más 60 más 60 más 60 más 60, le va a dar 300, ¿cierto? O de una manera más rápida, 60 por 5, ¿cierto? Entonces, 60 por 5 rectángulos, o sea que nos da 300 centímetros cuadrados el área de todas las caras laterales. ¿Preguntas hasta ahí, niños? ¿Entendieron? No, señor. Bueno, gracias. Señor. Continuamos. Bueno, y no se le olvide que va con centímetros cuadrados, ¿no? Cuadrados, estamos hablando de área. Bueno. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer el área del polígono de regular, o sea, el de 5 lados del pentágono. O sea, el área de la base. Y recuerden que es el área, calculamos el área de una base y ese resultado lo multiplicamos por 2, ¿no? Bueno. Entonces, si nos fijamos en nuestra base, pues las bases del polígono serían esta y esta, ¿no? Entonces, concentrémonos en esta porque es la representación que yo tengo acá abajo, ya la corté y la pegué. Es esta misma de acá, ¿no? Es esta misma. Traje los mismos datos, vean. Son los mismos datos de allá arriba. En esa que nos dan a nosotros. Nos dan a nosotros el ¿qué? El radio. A nosotros nos dieron el radio. Si nosotros sabemos que desde aquí hasta aquí hay 6 y la apotema baja derechito y parte a la mitad del lado, por eso esta partecita de aquí, por eso este pedacito que hay acá, ¿sí? Mira, es la mitad, 3 centímetros y aquí hay otros 3 centímetros, ¿cierto? O sea, partió a la mitad la apotema. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la apotema, ¿cierto? Entonces, ustedes alcanzan a ver que se forma un triángulo aquí, niños. ¿Alcanzan a ver que se forma un triángulo? Sí, señor. Bueno, entonces, como se forma un triángulo, y en ese triángulo, pues, la hipotenusa es el radio. Uno de los catetos es 3 y la altura del triángulo es la apotema. Entonces, y ese triángulo que se forma ahí es un triángulo rectángulo. Entonces, aquí hice un triángulo. Esto no está en la cartilla, ¿no? En ese triángulo nos dieron que el radio, que es la hipotenusa, vale 5,1, ¿no? ¿Qué le pasó a esto? 5,1. A ver, ¿dónde salió esto? La base de esto sería 3 centímetros. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí al otro lado, ¿cierto? Aquí al otro lado había otro pedazo de 3 centímetros. ¿Por qué? Porque medía 6. Esto yo le hice un zoom, ¿no? Le hice un acercamiento. Ese triángulo que está acá. Ese triángulo que está aquí, que yo les estoy mostrando ahí, ese triángulo es este que está acá, ¿no? Para que estén ubicados, ¿no? Que ese triángulo lo saqué de ahí. Entonces, bueno. Y ahí pueden observar que el radio vale 5,1. Ese lado vale 3 centímetros, ¿cierto? Y el apotema, no la tenemos aquí, el apotema, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se utiliza el teorema de Pitágoras? Entonces, no se les olvide que era ¿alguien se acuerda del teorema de Pitágoras? Más o menos, profe. Lo voy a escribir aquí. Empieza aquí con H. ¿Qué escribo aquí primero? Una I. Una P. Para que me ayuden a completar. Una O. Hipotenusa. ¿Listo? O sea, la hipotenusa la elevado al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa?
el radio, ¿cierto? 5,1. Bueno. Y aquí en estos dos lugares, pues van los lados, ¿no? Puede ser cateto, lado, puede ser lado y lado, o puede ser cateto y cateto, como los conozcan, ¿no? Cateto y cateto. Si ustedes quieren base y altura, ¿no? Base y altura. Ay, profe, pero yo lo escribí al revés. Yo escribí aquí base y yo escribí aquí altura. No importa porque la suma, el orden de la suma no altera el resultado, ¿no? El orden de los sumandos, ¿no? Entonces, como quieran, el caso es que en el orden que ustedes quieran, la medida que le den aquí la le dan al cuadrado y la medida que le den aquí la le van al cuadrado, ¿cierto? O sea que si yo hago la operación de reemplazar, ¿cierto? El procedimiento de reemplazar, ¿cómo me quedaría? En la hipotenusa que escribo, ¿qué número escribimos, niños? 5,1 en la altura. Acuerden que no importa el orden, ¿no? Puede ser cualquiera de esas dos. Puede ser 3 o puede ser apotema, ¿no? Pues puede ser 3 o puede ser apotema. Yo escribí ahí apotema y aquí escribí 3. Entonces, por último, por el método de las ecuaciones, este 3 centímetros lo voy a quitar de aquí, ¿cierto? Al otro lado. Este 3 centímetros lo quito de acá y lo coloco al otro lado con 5,1, pero entonces a la derecha estaba sumando, aquí pasa a restar, ¿no? Entonces, al darnos ese resultado, se elevan al cuadrado 5,1 y 3 elevado a la 2, lo restamos esos resultados y nos da 17 y le sacan la raíz. Hay que repasar el teorema de Pitágoras para que recuerden qué se hizo ahí, ¿no? Para que entiendan qué se hizo acá. En conclusión, la apotema vale 4,12. No vamos a alcanzar acá. Entonces, bueno, si reemplazan en la ecuación, la apotema 4,12 por el perímetro, o sea que sería 5 por 6, 30, y lo dividen en 2, le da 61,8. Y ese 61,8 es el área de una base, y la multiplican por 2, y la suman con el área lateral que es 300, y le da 423,6. O sea que esta sería el área total. Niños, la otra clase continuamos, pero entonces ya la otra clase vamos a hacer unos ejercicios de este tema, ¿listo? Chao niños, que estén bien.